Muy buenas noches, bendiciones a todos los que se conectan en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por una noche más de conexión con palabras de vida que fortalecen nuestra fe. Y desde luego damos la gloria a Dios porque nuevamente nos permite estar conectados con su propósito, su palabra y el plan que trae su palabra y el propósito que trae ella, que el Señor envía para bendecirnos. Y desde luego queremos que usted también sea bendecido esta noche con la palabra que Dios nos envía, que el Espíritu Santo trae. Bendiciones, Lady. Muy buenas noches. En el nombre de Jesús. Qué bueno que te conectes. Claudita, bendiciones. Sé que estás conectada también en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gloria al Señor. No hay festivo, ¿sabe? No hay festivo para nosotros cristianos. En el cielo no hay festivos. Por ejemplo, hay un día de descanso, tómelo, pero desde luego no se despegue ni se aparte del Señor en el nombre de Jesús. Mantenga esa comunión con el Señor constantemente. Carlitos, bendiciones. Señor le guarde, Carlos. Esta noche estuvimos allí en casa trabajando un poquito la palabra del Señor. Fue muy hermoso también. Le animo a compartir esta palabra, esta transmisión con sus amigos, sus allegados, sus contactos. Usted lo puede hacer a través de esta página, Facebook también. Usted lo puede hacer a través de su WhatsApp. Ahorita es más fácil también. Qué bueno que tenemos ahora esa conexión para poder llegar un poquito más allá a través de las redes. Bendiciones, José. Que lo está viendo también. Buenas noches, Dios te bendiga. Fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Claudita y todos aquellos que están conectados desde ya, de aquí, de este lugar donde oro. Este es el lugar donde acostumbro a venir a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor, a recibir su palabra, a recibir su consejo, a exponer también mis necesidades al Señor, a orar por ustedes. Este es el lugar donde vengo a derramar también una que otra gota de lágrima, porque es necesario que estemos en la presencia del Señor. Ivonne, bendiciones. Un fuerte abrazo, Ivonne. Ivonne se está recuperando, gracias al Señor. Señor está recuperando de esa situación que vivió. Poco a poco serás levantada para la gloria del Señor. Elkin. Bendiciones, Elkin. Un fuerte abrazo. Bendiciones, amado. El Señor te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Qué bueno verte, preparándote para Rúa en julio. Entonces, viene ese mover del Espíritu Santo para julio. Nelson, bendiciones. Un fuerte abrazo, amado. El Señor te bendiga grandemente. Vamos a esperar un momento más. Puerto Boyacá. Qué bueno estés en Puerto Boyacá. Estuve una vez por allá en tiempito, hace mucho tiempo estuve en Puerto Boyacá. Pasé por ahí un tiempito cuando trabajaba con el Círculo de Lectores. Estuve allá en Puerto Boyacá hace bastante rato. Gloria a Dios que esté por allá. Y bendiciones a todos los que están allá en Puerto Boyacá conectados con el remanente Light Church, Iglesia Cristiana. Y bueno, qué bueno, José. Estamos ahí conectados en el propósito de Dios. Y seguro ese propósito se va a cumplir si seguimos conectados con Él. Si seguimos conectados con Él, Él seguirá cumpliendo el propósito. Él dijo, cumpliré mi propósito en ti. Y Él lo va a terminar. Si lo empezó, Él lo va a terminar. Lo empezó con Jesús y la finalidad es en el cielo, ¿no? Allá todo seguirá cumpliendo según la palabra del Señor. Tendremos ese descanso. Y mientras estamos aquí, de la mano con el Señor, vamos a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice Lady, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Qué bueno, somos una familia, mis hermanos, eso es hermoso.
De verdad que cuando alguien habla de esa manera, de luego estamos en su corazón. José dice, familia remanente, que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios por eso. Somos familia. Teresa, bendiciones, buenas noches. Un fuerte abrazo para ti también. Esta noche estuvimos allí. Estamos en jueves de Semana Santa, ¿no? ¿Sabe? Yo le doy gracias al Señor por todo lo que pasamos, los tiempos de formación, y desde luego nos ajustamos al propósito de Dios. Mi hermano, el pastor Jaime Ruiz, lo está viendo. Amado pastor, bendiciones, un fuerte abrazo. Estás en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Qué bueno que estés conectado, amado pastor. Un saludo desde Bucaramanga. Queremos verte pronto por acá, por estas tierras. Y bueno, pero sabe una cosa, hablábamos esta noche acerca de la tradición nuestra de celebrar la Semana Santa. Todos los meses de abril, de todos los años, desde que empezó esta tradición, la gente la celebra. ¿Por qué lo celebra? ¿Cuál es el propósito de la celebración? ¿Qué estamos haciendo con la Semana Santa? ¿De verdad nos ha transformado la Semana Santa? ¿Es solo una información de que todos los años hay Semana Santa? Es más, la gente en Semana Santa lo aprovecha es para salir de vacaciones, para echarse una caneta al aire. Y algunos inclusive respetan mucho la Semana Santa, pero después que termina la Semana Santa, ¿cómo viven su semana? ¿Cómo viven sus días? Ya pasó la Semana Santa y volvemos o se vuelve a lo mismo. Ese no es el propósito. Todos los días deben ser santos para nosotros. Es más, usted puede vivir un mes santo, todos los meses, todo el año santo, no solo una semana, porque todos los días lo vivimos con Cristo y procuramos, dice, vivir esa santidad en el nombre de Jesús. Luz Estela, prima, bendiciones, un fuerte abrazo para ti, para mi tío que está allá también, creo. Fuerte abrazo para toda la familia. Vamos a esperar 2 minuticos más y nos enrumbamos en la oración en el nombre de Jesús. Vamos esta noche a orar. Vamos a clamar al Señor por esos obstáculos de verdad que se han presentado en algunos para vivir una vida santa de verdad. Queremos que el Señor, si usted lo pide, el Señor vuelve a retomar o a tomar esa vida, esa dirección. Usted puede retomarlo y el Señor le va a bendecir, porque dice en el Isaías 60, levántate, resplandece, porque nuestro Dios Jehová está contigo. Y Jesús, Él es el intercesor por excelencia de nuestras vidas, y el Padre puede darte nuevas oportunidades a través de Jesús. Créelo en el nombre del Señor Jesucristo, porque todos tenemos oportunidades y debemos aprovecharlas. Tenemos oportunidades y aunque parezca y suene como raro, sí, el Señor también le dio oportunidades a Judas, porque inclusive Judas recibió un día sentado con Pedro a la mesa del Señor una palabra: uno de ustedes me va a entregar y el otro me va a negar. Pero no dijo que Judas se iba a matar o que Judas lo iban a echar fuera a los discípulos. No. Hermana Melba, bendiciones, un fuerte abrazo. Y Judas tuvo la oportunidad de una vida, pero él decidió sobre su vida y quitarse la vida. Todos tenemos oportunidades, amar. El Señor no dijo a Judas que él se iba a ahorcar, no. Él tomó esa decisión, que fue diferente. Él tomó esa decisión. ¿Qué decisiones estamos tomando últimamente? Esta semana es para que reflexione acerca de esto. Jesús murió para que usted tenga, usted, yo, todos nosotros, conjugue el verbo todos, tengamos esa oportunidad de ser bendecidos, de una nueva oportunidad de una vida mejor, de ser mejores personas. En esa
Por eso es el propósito de la muerte de Jesús. Marlene, bendiciones en el nombre de Jesús. Ese sacrificio de amor por nosotros, esa crucifixión, esa muerte de Jesús fue para que nosotros tuviésemos una vida mejor, una vida abundante, fuésemos salvos, recibamos la gracia, nuestro nombre seamos inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero, pero es la decisión que usted puede tomar. La decisión que usted puede tomar debe ser la que el Señor está mostrando. Él le da a usted opción de vida, opción de un amor, de ser transformado, de ser bendecido, de una visión nueva, de un proyecto nuevo, de provisión del cielo, las opciones del reino. Pero usted es el que decide entre el camino ancho y el camino angosto. Recuerde que no puede servir a dos patronos a la vez. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vámonos moviendo mientras los demás se van conectando a este propósito de Dios esta noche en el nombre de Jesús. Siga conmigo allí. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias. Te damos gloria y honra a ti, solo a ti, Señor. Tú eres bueno, majestuoso, maravilloso. Tú eres poderoso. Tú eres eterno. Tú eres grande, Señor, misericordioso. Palabra lo afirma, Señor. Tu palabra sostiene que tú eres misericordioso. Señor, tú retienes la ira. Eres lento para la ira y grande misericordia, ¿verdad? No nos trata como nosotros te hemos tratado continuamente, Señor, a través de las fallas e infidelidades y situaciones que se nos han presentado. Muchas veces no tenemos en cuenta quiénes somos hoy y quién está al lado de nosotros y quién nos observa que eres tú, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Esta noche, Señor, confiamos en tu palabra, que tiene una gran revelación, que tiene un propósito para los que estamos delante de ti, Señor. Y los que hoy, Señor, oh Dios, creyendo en tu propósito, les ponemos delante de ti nuestra vida, Señor, para que sea tu palabra, Señor, desde luego rearguyéndonos, confrontándonos, animándonos, o también, Señor, fortaleciendo algún área de nuestra vida que es necesaria exponer delante de ti. Señor, guarda nuestro corazón, pensamientos y toda altivez lo llevamos cautivo a los pies de Cristo. Todo lo que es contrario a tu voluntad, declaramos, Señor, que lo llevamos a la cruz. Señor, nos despojamos de todo aquello que haya causado hoy alguna tristeza, aflicción, angustia, problemas, cargas emocionales. Llevamos en el nombre de Jesús completamente atado todo espíritu, Señor, que haya afectado nuestra salud, toda enfermedad, virus, Señor, aún aflicción en cualquiera de los órganos, dolores en las extremidades, Señor, migraña, dolor de cabeza, cefalea, Señor, aún, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos que todo dolor en los músculos, Señor, de las piernas se van ahora, en el nombre de Jesús. Señor, hágase su perfecta y maravillosa voluntad. En el nombre de Jesús establecemos esta noche una comunión contigo. Esa comunión maravillosa, esa presencia tuya, Señor, que nos guía y nos respalda. Sujetamos a ti entonces pensamientos, palabras, acciones, Señor, oh Dios, que vengan a estorbar, Señor, este tiempo. Que sea, Señor, oh Dios, direccionando el Espíritu Santo. Le damos a Él total autoridad. Le entregamos a Él todo gobierno y señorío de nuestras vidas. Y declaramos que bajo sus alas, su cobertura, estamos completamente seguros. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a los que están conectados esta noche. Cada uno de ellos, bendícelos, Señor. Cada uno de ellos, tócalos en el nombre de Jesús. Y bendice sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre mío, bendice, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, los que están conectados, a los que, Señor, llegarán esa transmisión al lugar donde lo necesitan. Bendícelos de manera abundante y sobreabundante, conforme a tu propósito y a tu voluntad, que así sea. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bendecimos la vida de doña Nubia, que también está viéndolo esta noche, y también a Heidi,
La bendecimos en el nombre de Jesús. Doña Mary también lo está viendo. Bendecimos su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Y desde luego comparte esta transmisión. Silvia también. Bendiciones, Silvia, en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo. Desde Bucaramanga les bendecimos. El próximo domingo estará el pastor Alfaro con nosotros a las 9 de la mañana. Tendrá un tiempo poderoso. Él viene de la costa. Estará con nosotros nuevamente trayendo una palabra poderosa. Le animamos y le bendecimos. Esperamos verle a las 9 de la mañana el próximo domingo. Mañana a 10 de la noche nuevamente tenemos transmisión. Es festivo, pero mañana tenemos transmisión. Así que no se preocupe. Comparta esa transmisión con los que tiene allí en sus contactos. Y desde luego mañana también tenemos esa transmisión. Mi hermana Marta Bolaños, en el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Gracias por sus oraciones. Sé que estás orando por nosotros, Martica. Desde Cali, Cali Bella y Cali Hermosa. Vamos a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y esta noche esa palabra está en Mateo 26, 36 en adelante. Mateo 26, 36 en adelante. La oración es muy importante, hermano. La oración con propósito, ¿no? La oración con propósito. Debemos estar orando con propósitos de verdad que nos lleven a la meta. Jesús oró en Getsemaní, la oración que nos lleva al propósito final. Hay oraciones que son muy esporádicas, muy cortas. Desde luego, hay algunas que son tan sustanciosas que trae el poder del Espíritu Santo tremendo. Una oración que dijo el profeta Elías: por mi palabra no lloverá, y eso fue suficiente, pero el que estaba metido con el Espíritu Santo. Hay oraciones que se hacen sin la presencia del Espíritu Santo. Hay oraciones que se hacen en las emociones y la gente llora por emociones. Hay oraciones que se hacen del alma, pero no oraciones que son guiadas, son llenas de ese poder del Espíritu Santo. De verdad, esas oraciones cambian. Viene del Espíritu Santo y tremendo, mueven a la persona, transforman a la persona, guían a la persona. Esas oraciones son las que nosotros debemos delante de Dios exponer, porque las personas que tienen un corazón contrito y humillado son esas personas que son llenas del Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, lugar de esperanza, huerto de los olivos, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando nuevamente, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez a los discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Venía Judas con los soldados para entregar a Jesús.
Era el último, era la última oración de Jesús. En el lugar preferido de Jesús, ¿tú tienes un lugar preferido para orar? Te hago esa pregunta, porque creo que cada uno de nosotros debe tener un lugar, aunque usted puede orar en todo lugar, la presencia del Señor va a venir si en ese lugar o a ese lugar donde usted va, usted lo invita. Pero usted debe tener un lugar especial para orar, un lugar especial de comunión con Él. Yo tengo este lugar, mire, aquí hay algunas cositas que me gusta tener. Ahí está mi colección de gorras, bueno, unas cositas, unos vasos que tengo de colección. Inclusive el pastor José, que está ahí conectado, eh, me ha enviado, y Miriam Colmenares también, que se conecta con nosotros, nos ha enviado esa colección de gorras que usted ve detrás de mí. Yo tengo un lugar especial, es este lugar donde me levanto, vengo a este lugar y tengo mi intimidad con Dios. Me gusta ese lugar en donde expongo mi queja, donde me siento con Él o me recuesto aquí en el piso, tiro el piso, me postro, me siento, hablo con Él y sé que Él me escucha en este lugar. Jesús fue al Monte de los Olivos, al Getsemaní, a orar, a exponer lo que venía para Él. Él fue a exponer su necesidad eh, perdón, el Padre le permitiera pasar esa situación que venía para Él, que iba a vivir, que era doloroso para Él. Jesús expuso la situación que estaba viviendo. Yo creo que también aprovechó y expuso la situación que vivió ahí con sus discípulos también, porque el lugar donde Jesús fue era un lugar, no llevó completamente hasta el lugar donde él estaba orando a sus discípulos, los dejó en un lado para que ellos oraran, le asignó una responsabilidad y le dijo, espérenme aquí mientras tanto yo oro. Pero desde luego ellos tenían no solamente que esperar a Jesús, sino orar. Y cuando los llegó, ellos no estaban orando, estaban durmiendo. Vino por 3 veces y los halló durmiendo. Y 3 veces Jesús también oró al Padre la misma situación, la misma petición. Si puedes, quita de mí o pasa de mí esta copa. O sea, lo que le quiso decir fue, Señor, si puedes, Señor, no permitas que yo pase por esa crucifixión. No permitas que yo pase por esa situación. No permitas que yo pase por ese dolor. Pero si no puedes, si su decisión es no, Señor, gracias. Porque de todas formas el Señor dijo, hágase su voluntad. Nuestra oración debe ser como aquella oración del Padre Nuestro, porque aún Jesús le enseñó a los discípulos el Padre Nuestro. Y dentro de esa oración del Padre Nuestro dice, hágase su voluntad en los cielos y también en la tierra. Nosotros debemos aceptar la voluntad del Señor. Pero escúcheme lo que le decía al comienzo. Jesús no oró cualquier tipo de oración. No fue una oración con el alma, no fue una oración con emociones. Fue una oración de verdad poderosa delante del Señor. Una oración que venía con un dolor. Y sabe, el huerto de los olivos, o ese lugar donde dice la opresión del aceite, donde el aceite es oprimido. O sea, allí en ese lugar Jesús fue oprimido por la situación, por la angustia, es más, él dice que allí sudó gotas de sangre, donde él transpiró esas gotas de sangre. La oración de Jesús no fue cualquier oración, no fue de 5 minutos, no fue de 10 minutos, fue una oración realmente delante del Padre, aunque sabía Jesús que la oración que él le exponía delante del Padre, el Padre tenía la decisión para hacerla. Jesús de todas formas oró por si sí o por si no. De todas formas iba a cumplir la palabra que el Padre le había entregado, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Jesús al orar era exponer toda esa situación que venía en Jesús. Lo hizo allí delante del Padre. Expuso la necesidad de no pasar por esa situación, expuso la necesidad del dolor que venía, expuso la necesidad también de esa muerte que iba a vivir. Las cosas que Jesús le dijo al Padre allí, aunque la Biblia no lo narra, fueron íntimas, ni siquiera los discípulos lo supieron.
Ni siquiera los discípulos supieron qué oró Jesús. Y mira, nuestra oración con el Señor expuesta delante de Él es una oración íntima, es decir, no le digas a todo el mundo lo que ya oraste al Señor, porque es una oración que entonces lo va a saber todo el mundo, más el Señor muy poco. O a veces le decimos a la gente todas las cosas, pero no se las decimos al Señor. Pero aquí el Señor en el huerto de Getsemaní expuso todo. Aún la Biblia no narra, pero Él vino y exhortó a los discípulos y probablemente se fue también al Padre y le dijo, Señor, mira, los discípulos también están dormidos. Entonces quiero decirle lo siguiente, en el Getsemaní fue donde el Señor expuso una oración de agonía. No fue cualquier oración, fue donde Él expuso su agonía de lo que venía para Él, de su corazón, de su cuerpo, de su necesidad. No fue una oración simplemente, Señor, voy a ir a la cruz, ayúdeme. No fue una oración de agonía, donde allí ese dolor se lo empezó a sentir, aunque no estaba todavía en la cruz. La agonía, lo que sentía, él lo estaba viviendo desde ese preciso momento. La agonía de esa oración fue un momento de dolor que también, dice que en ese tiempo también Jesús, en otra versión, Jesús transpiró sangre allí por sus poros. Fue tan fuerte esa agonía, fue tan fuerte lo que él sintió que desde ese momento Jesús transpiró su sangre. O sea que su sangre no fue solamente cuando el látigo romano tocó su piel, no, fue desde allí, desde el huerto, desde Getsemaní, desde el lugar de esperanza, desde allí, de ese lugar de opresión. Jesús empezó a brotar de él esa sangre. No fue una oración, simplemente, hermano, una oración agónica, fue algo que él sintió desde lo más profundo de su ser. Él empezó a sentir ese dolor, esa agonía que no lo dejaba respirar bien, y pudo él entonces delante del Padre exponer esa necesidad de decirle, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Nuestras oraciones no alcanzan a dimensionar, o tal vez tú no has alcanzado a dimensionar el tipo de oración que Jesús expuso para que el Padre le dijera no. Y tú a veces oras al Señor con lágrimas y expones tus razones y el Señor te dice no, y usted, ¿qué hace? Ni siquiera, mira, amado, la oración que nosotros exponemos delante del Señor es muy bajita, de verdad es a veces del alma, no es del espíritu. Porque si fuera del Espíritu, nuestra oración fuera más llena de ese poder y esa afluencia del Señor. ¿Para qué? Para poder recibir de Él también una respuesta de Dios, una respuesta en el momento justo. Mi hermana Miriam, bendiciones. Que el Señor te guarde y te bendiga, amada del Señor. Mira el propósito de Dios. A veces queremos que el Señor nos ayude, pero no dejamos obrar al Espíritu Santo. Deja obrar el Espíritu Santo en tus oraciones, que sean llenas del poder del Espíritu Santo. Entonces, el lugar de Getsemaní fue una oración agónica de Jesús, un momento de agonía. Allí, esta oración fue reconociendo al Padre que Él tenía la voluntad sobre su vida. Jesús se entregó completamente todo al Padre en ese momento. Ya lo había entregado, porque Jesús desde que empezó, antes de empezar su ministerio, aún en el vientre de María, él sabía, desde luego al nacer, después de nacer, sabía que le pertenecía al Creador, al Padre. Él lo dijo el día de las bodas de Caná, cuando dijo, mi Padre todavía me tiene en esta tierra, no he partido todavía. Así que a Él obedezco. Cuando María dijo, no tenemos, se acabó el vino, y él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, él le explicó, le expuso a María, a mi padre le obedezco. Él me da la orden, yo lo hago. Pero por causa de que debemos tener también cuidado, como dijo a Pedro, por causa de exponer un testimonio. Viene un milagro.
Hizo un milagro allí, convirtió el agua en vino. Amado del Señor, en lugar de nuestra oración, sometemos al Señor todo. Debemos decirle, Señor, si no puedes, si no deseas, hágase su voluntad. Abnegable, ¿cierto? Una oración como esa. Le rendimos al Señor la autoridad y decimos, Señor, si no me someto a usted, hágase su voluntad. Yo quedo tranquilo, pero yo oré con ese propósito para ver si usted me podía responder con un sí, lo quiero hacer. Cuando el Señor le puso al leproso, le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Perdón, a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que me sane. Y aquel leproso vino delante del Señor y se postró y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Tenía la opción de Jesús de decir, no, se la dio a él la opción de decir no o sí, pero Jesús decidió hacerlo sí. Y sabe, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros debemos exponer a Dios nuestras oraciones que son necesarias, que desde luego necesitamos una respuesta del Señor, pero démosle la opción a Dios a decir, a nuestro Creador, a Jehová nuestro Dios y al Santo de Israel, decir sí o no, sí o no. La oración delante del Señor que expuso Jesús en el Getsemaní fue, Señor, si quieres, si quieres. Fue una oración grande, abnegada, del Hijo obediente. ¿Siguió Jesús siendo obediente allí? Claro que sí. Jesús no rechazó la voluntad del Padre. Jesús siguió haciendo la voluntad del Creador. Pero algo sucedió aquí, amado. El lugar de Getsemaní, en lugar de esperanza, donde Jesús llevó a sus discípulos a que oraran con él, a que lo acompañaran. Pero Jesús también se sintió solo, abandonado por sus discípulos. Jesús esperó que sus discípulos también oraran por él, oraran con él, mientras él estaba allí orando. Él, por la capacitación, por todo aquello que los discípulos habían visto hacer a Jesús, Jesús esperaba que los discípulos estuviesen orando también. Pero, ¿sabe? Los discípulos se quedaron dormidos porque estaban cansados. Cuando Él vino y les dijo a ellos, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y les dijo, sigan orando, manténganse despiertos. Ellos quedaron despiertos y Jesús se fue y ellos quedaron dormidos nuevamente, se durmieron nuevamente. Volvió Jesús la tercera vez, igual, segunda, tercera vez, vieron o los vio a ellos dormidos. Amado, anoche nos pasó algo. Eran cerca de las 3 de la mañana. Estábamos durmiendo y de pronto algo golpeó la puerta donde nosotros dormimos, la habitación, en un segundo piso. Yo sentí que algo golpeó la puerta, inmediatamente nos despertamos. Segunda vez, 2 veces, algo golpeó la puerta, extraño, 2 veces. Y salí a ver, mirar, y mira, nadie estaba por ahí. Nadie estaba por... No sabemos, no supimos qué fue lo que golpeó la puerta 2 veces. Pronto dijimos, fue el viento, pero ni siquiera estaba soplando brisa. Eran las 3 de la mañana, más o menos ese horario. Y mi esposa dijo, baja, que nosotros dormimos en un segundo piso acá, baja, mira a las niñas. Y bajé, miré, las niñas estaban bien. Pero, ¿sabe? Sucedió algo. De pronto las niñas se le despertaron, quedamos despiertos, y lo que hicimos fue orar en la madrugada de hoy. ¿Sabe? Sí, usted puede descansar, use la noche para descansar. Pero ¿qué tal si de pronto a usted se le olvidó orar por algo? O de pronto el Señor le dice, o lo despierta por algo, o para algo. ¿Cuál es el propósito?
Dice velar porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay gente que le da más lugar a la carne, a ese sueño, a ese cansancio físico todo el día. Peleó, caminó, se divirtió y se le olvidó la comunión con Dios en la noche. De pronto se le olvidó rendir cuentas al Señor y a usted le quedó algo por allí, o de pronto el Señor le despierta a usted por algo. Guarde fuerzas para la noche, guarde fuerzas para tener comunión con el Señor. No se duerma sin antes decirle al Señor, mira, no solamente una oración repetitiva del Salmo 4:8, en paz me acostaré, no, el propósito de Dios es que usted vele por algo, por alguien. Mire el propósito de Dios con los discípulos. Venía la hora, venía el momento en que Él iba a ser crucificado, en que iba a ser llevado, en que iba a ser también, pues, entregado por Judas. Los discípulos tenían que ver quién era el que lo iba a entregar. Su mismo hermano en la fe, el mismo discípulo que estuvo con él 3 años. Ellos se iban a dar cuenta que si cumplió aquella palabra donde Jesús le dijo, uno de ustedes me ha de entregar. Y después se cumpliría la palabra en Pedro también. Pero ellos serían testigos. Usted tiene que velar porque tiene que ser testigo de un propósito de Dios o algo que Dios quiere revelar a su vida o una intercesión por alguien. Anoche estuvimos intercediendo porque sopló algo extraño y dijimos en el nombre de Jesús, Padre, glorifícate y protege a cada una de las personas que están en nuestra congregación, a las personas que conocemos, a los que están con nosotros, a nuestras hijas. Señor, que todo espíritu de muerte, que todo espíritu de enfermedad, que todo espíritu de maldad que haya venido también en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y fuimos en un tiempo muy hermoso de intercesión a las 3 de la mañana. Sí, podíamos descansar. Ciertamente mi sueño es muy, no soy tan profundo. Yo me despierto y oro un momento y después me coge sueño y cuando de verdad mis sueños son son débiles, de verdad. Yo cuando el Señor me levanta, me levanta. A las 3 de la mañana. Hay gente que se acuesta sin orar. Hay gente que se levanta y lo mismo. Y le da más lugar al cuerpo, las emociones, los cansa fácilmente, todo eso. Y cae en las emociones. Usted debe prepararse para el día siguiente. Una oración te prepara para un propósito. Una oración te prepara para un propósito. Jesús oró, se preparó para el propósito 3 veces, estuvo orando un tiempo muy fuerte en el Getsemaní. Jesús se sintió solo, pidió a sus discípulos que le acompañaran. ¿Y sabe qué pasó? Los discípulos estaban durmiendo. La palabra para hoy es Mateo 26, del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Discípulos cansados. No le den mucho, o sea, que la carne no sea más que el espíritu, porque la carne te va a gobernar y el espíritu se apaga. Denle lugar al espíritu, denle lugar al espíritu. Una oración poderosa es aquella que le da lugar al espíritu y que la carne mengue, que el espíritu crezca, porque si el espíritu crece, usted tiene bases sólidas, firmes frente a cualquier circunstancia. La oración de Jesús fue firme, pero la decisión de ir a la cruz, aunque fue dolorosa, fue firme también, porque estaba respaldada por el Padre, fue enviada por el Padre, fue enviada por el Padre en el nombre de Jesús. La oración aún en la madrugada te prepara para el día que viene, para el día que llega. Si nosotros no hubiésemos orado hoy, ayer o hoy en la madrugada, no hubiese estado preparado para el trato que tuve hoy a la entrada de este lugar, a la casa. Una oposición tremenda que ha habido acá contra nosotros, de parte de algunos vecinos. Amado del Señor, si usted ora, el Espíritu le va a ayudar en momentos difíciles. Si usted ora, la oración lo prepara para la batalla que viene espiritualmente. No cae en la carne, no cae en la provocación.
Si usted ora, el que está escuchando lo que es el Señor, es comunión con Él. La palabra del Señor dice que los cielos son abiertos cuando hay oraciones conforme al propósito de Dios, porque la oración no solamente, escúcheme, es abre, sana a los enfermos, echa fuera demonios también, pero la oración es la llave donde usted declara que lo que usted ata en la tierra es atado en el cielo y lo que usted desata en la tierra es desatado en el cielo, porque el Señor respalda esa oración. Si viene, si está lleno del Espíritu Santo, no oraciones para venganza, no oraciones para causar daño, no oraciones para vengarse, no oraciones porque usted está enfermo y que quiere ser sanado para seguir haciendo lo mismo. No, es oraciones llenas del Espíritu Santo, porque el Señor estaba ahí, pero estaba siendo confortado. En ese momento estaba siendo confortado para un propósito, que venía la crucifixión. El Semaní, en lugar de soledad, los discípulos lo dejaron solo, no oraron. Cuando él llegó, siguieron durmiendo, estaban durmiendo. Ese lugar de lucha, de oración, ese lugar de esperanza, ese lugar de esperanza de aquella oración del Señor, es diciéndole, Señor, y 3 veces oró, esperando una respuesta de Dios positiva. De oración de Jesús era, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Y volvió a orar, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Y volvió a orar, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Las mismas palabras. Una lucha en ese momento del Señor, de su oración, por escuchar la voz del Padre, para que el Padre le dijera, hijo, no vas a pasar por ahí. Yo te voy a guardar, te voy a quitar esa responsabilidad de encima. Pero sabe, eso no sucedió. Eso no sucedió. Esa lucha de esa oración de Jesús, para que el Padre no le permitiera pasar por ese momento. Esa petición del Rey de Reyes, de nuestro Santo de Israel, para que el Padre le dijese, hijo, no, no, no 3 veces. Él no la escuchó, él no escuchó el no. Con el primer no que Jesús hubiese escuchado del Padre, Jesús no hubiese insistido en la segunda oración y en la tercera. Jesús no lo escuchó, pero la respuesta de Dios fue su silencio. La respuesta de Dios fue su silencio. Y el silencio de Jesús fue interpretado como que el Padre dijo no. Si el Padre te dice no y tú lo escuchas, amén. Si no lo escuchas, espere la respuesta. De pronto el Padre dice, después te respondo, o espera. Pero al fin y al cabo, la voluntad del Señor en tus oraciones es la que Él va a hacer, no la tuya. Por eso hay muchos que han decidido hacer su voluntad porque no esperan la voluntad del Padre, porque creen que la voluntad del Padre es aquello para que usted haga eso y resulta que se equivoca, espera la respuesta. Hay gente que ora hoy y mañana ya se mete en problemas porque dice, ya, eso es de Dios y resulta que Dios dice, espera una semana, 15 días. Mire, aún Marta tuvo que esperar unos días para que Jesús fuese a donde su hermano estaba, y cuando su hermano murió fue que Jesús fue. La respuesta de Marta al enviar por Jesús no fue inmediata. Esperemos el tiempo de la oración. Esperemos la respuesta de Dios. Aún Jesús tuvo que esperar para que el Padre le dijera no. Para que el Padre dijera es necesario que se cumpla lo escrito en Juan 3:16. Es necesario que se cumpla la voluntad de Dios y no la tuya, amado. De verdad debemos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Debemos cambiar muchas cosas en nosotros. Por eso, y perdónenme los que están conectados allí, amado, la tradición es solamente tradición. Pero ¿qué tal si empezamos a vivir de verdad como Jesús dice, todos los días, no una Semana Santa? Ahora son 3 días santos, viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días. Y el resto del año, seguimos en lo mismo. No, esto debe cambiar, bueno, tomamos decisiones
los que de verdad creemos en esto, en lo que Dios ha dicho, no vivimos una semana, vivimos todos los días conforme al propósito de Dios, o lo queremos hacer vivo en nosotros, de verdad. La lucha de oración. Jesús necesitaba un consuelo especial de sus discípulos, claro, de sus discípulos, porque Él los dejó orando. Y él esperaba que los discípulos dijeran, Señor, hemos estado orando contigo y te hemos visto sofocado. Hemos visto cómo has venido fatigado. Hemos visto que has venido con un dolor fuerte, pero hemos estado orando por ti. Jesús le dijo a Pedro, he orado por ti para que tú oras, para que tu fe no falte. Con eso le confortó a Pedro. Pero Jesús no escuchó una palabra de ánimo de sus discípulos. No los escuchó. Y mire, yo quiero decirle algo a usted que está conectado, amado del Señor. Envíe una palabra de ánimo a alguien. Por Dios, nosotros tenemos mucha gente conectada. Es importante que usted le diga a alguien que usted no sabe por lo que está pasando. A mí me ha pasado muchas veces que el Señor me manda una publicación o yo escribo algo y se le envía a alguien y me dice, pastor, gracias por esa palabra porque lo he estado necesitando hace como 15 días. Kelly, bendiciones. Cielo, bendiciones. Buenas noches. Qué bueno verles conectadas. Hace unos días me encontré con una mujer no recuerdo el nombre, María Cecilia en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Luego se me acercó y me dijo, pastor, ¿cómo estás? Le dije, bien, María, ¿cómo estás tú? Yo estaba por el lado de la plaza, inclusive mi esposa estaba cerca. Me dijo, gracias por la palabra que me envió la vez pasada. Le dije, ¿y eso? Me dijo, pastor, estaba pasando un momento muy difícil. Y cuando usted me envió esa palabra, ¿sabe una cosa? Realmente yo sentí por el Espíritu que venía y esa palabra me sirvió. Eso sí me llevó a quebrantarme, pero sabe, me sirvió y fui confrontada con esa palabra porque yo pensaba que hasta ahí me había llegado la situación. El Señor me estaba hablando acerca de no, que continuara adelante, que no me rindiera. Déjese usar por Dios, déjese usar por el Espíritu Santo. Déjese, mire, amado, usted no sabe, dice la palabra que muchos hospedaron ángeles sin saberlo, y usted es usado por Dios, inclusive para un momento difícil de alguien, aún por nosotros. Nosotros hoy fui tratado, mi esposa lo sabe, y necesitaba una palabra de ánimo de alguien. Mi esposa lo dio, y fue de bendición. Esta noche estamos trayendo una palabra de ánimo a usted, mire, las cosas no han terminado todavía. Dios tiene su propósito con usted, pero ore. No se le olvide tener comunión con Dios, que la respuesta viene en camino. Amado, por el que está ahí conectado, quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, siga orando, aún en la madrugada, despiértese. Diga, el Espíritu Santo, necesito ser despertado porque hay una palabra, hay una oración, hay una necesidad, hay una petición que debo entregarle al Señor y esta es imperiosa, necesito que el Señor me responda. Y el Señor te dice esta noche, sigue orando porque la respuesta viene en camino. Sigue orando porque la respuesta viene en camino. Y sabe una cosa, permítanme, si la respuesta viene en camino, quiero decirle esta noche, no se dé por vencido. Jesús no recibió la respuesta de una vez, pero él tuvo que vivir su proceso para que la respuesta de Dios fuese la crucifixión. El no de Jesús también bendice. El no del Padre también nos bendice. No, todas las veces no vas a recibir un sí. Laura Marcela, bendiciones. Todas las veces no vas a recibir un sí. Todos queremos recibir un sí. Un sí de Dios, un sí de Dios, un sí de Dios. A veces recibiremos un no o un espérate. Un espérate también nos bendice, porque nos evita caer en los lazos del enemigo, en los lazos del cazador. Nos evita traer calamidades a nuestra vida. Jesús esperó la respuesta. 3 veces hizo la oración. No llegó la respuesta. Pero mire, los discípulos ni siquiera oraron por una respuesta. No tuvieron una palabra de ánimo para su pastor, para su maestro, para aquel que dio su vida por ellos, para aquel que les enseñó lo sobrenatural.
que caminaron con él, que vieron milagros, señales, prodigios, que vieron a Jesús sobre las aguas, que caminó Pedro sobre las aguas. Miren, no tuvieron una palabra de ánimo. Ni siquiera Pedro tuvo una palabra de ánimo, sino que lo negó. Judas no tuvo una palabra de ánimo, lo entregó, lo besó y recibió 30 monedas y de nada le sirvió. Una palabra de ánimo bendice a alguien. Y además de eso, trae bendición sobre tu vida, porque en el día que lo necesites, esa palabra de ánimo que sembraste en alguien, también la vas a recibir en el nombre de Jesús. Amado, Dios quiere que ores por alguien. Necesitamos orar por alguien. Tal vez no solamente tú. Jesús en la cruz murió por todos. Y es que la oración de Jesús, aunque la palabra no lo dice allí, y decirlo sería una herejía, pero también me imagino Jesús allí dijo, bueno, en esa oración expuesta delante del Señor, por ellos. Jesús en la oración dice, si tú no quieres y me quieres pasar o llevarme a pasar por esa situación, lo haré por ellos. Lo haré por obediencia a ti y por ellos. Jesús murió por nosotros, pero desde allí en el huerto de Getsemaní, en el lugar de opresión, Jesús también intercedió por nosotros. Jesús expuso su vida por nosotros. Tal si te levantas una noche de esta, y es más, esta noche empiezas a cumplirlo. Levántate a interceder por alguien. O termina la transmisión y ya nos fuimos a dormir. Mañana es festivo. Sigue orando. Ten tu propia vigilia. Jesús tuvo una vigilia con el Padre, amado. Jesús tuvo una vigilia con el Padre esa noche. Y fue una vigilia dolorosa. Una vigilia de soledad. Una vigilia de esa necesidad de escuchar la voz del Padre. Una vigilia también de obediencia a Dios, porque era necesario que Él fuera. Él no fue a la cruz después de haber enseñado a sus discípulos milagros. No, no. Él fue a la cruz, antes fue y oró para soportar los clavos, para soportar a aquellos que dijeron crucifíquenle, para no tener en cuenta y de pronto sanar su corazón y no llegar a sentir esa rabia, rencor o resentimiento de aquellos que habían sido sanados o aquellos que habían sido también restaurados y habían sido liberados y también participaron en los mismos que los otros estaban allí diciendo crucifíquele, crucifíquele. Jesús pasó por donde usted y yo no hemos pasado, amado. Tú has pasado por un momentico así difícil y ya estás mal, ya no quieres seguir viviendo, niegas al Señor, es más, lo cambias por otro tipo de situaciones. Me quiero ir de la vida cristiana, no quiero vivir más, este camino es difícil. Nos muestra Jesús cómo le pasó, cómo lo vivió, y nosotros pasamos ni siquiera, mire, a usted se pega con un martillito en el, ay, por darle al clavo le dio al dedo, y enseguida, ¿qué palabra sale de usted? Jesús iba a soportar los clavos y no iba a salir de él una palabra de maldición contra los que estaban allí. Nada. Nos damos cuenta entonces que Jesús fue allí para soportar la oración que lo condujo, fue a orar para soportar la prueba. Una oración poderosa que lo llevaría a la última prueba de su vida. La oración que nos prepara para el último momento. La oración que nos prepara para recibir la bendición o la dirección del Padre. Esa es la que el Señor quiere que nosotros expongamos. Difícil, ¿cierto? Porque estamos en la carne. Difícil porque estamos en la carne. Y Jesús le dijo, no le den lugar más a la carne, más bien den lugar al Espíritu. Porque aunque el Espíritu está dispuesto, la carne es débil, y que la carne es débil, hay que seguirla llenando del Espíritu Santo.
Pero quiero decirle algo, que la oración de Jesús en el Getsemaní también fue de victoria. Una oración poderosa, porque se acercaba a la parte final. Era la victoria sobre el enemigo. Era la victoria sobre la muerte. Era la victoria sobre el infierno. Era la victoria sobre los señalamientos. Era la victoria final. Jesús expuso una oración de victoria en el Getsemaní. Aunque fue dolorosa, en ese lugar Jesús empezó a ser victorioso también. El comienzo de algo grande venía. Y era allí en el Getsemaní. Hay una presencia del Señor en este lugar tremenda. Es el Espíritu Santo, ¿sabe? Y yo no sé usted, pero esto que el Señor me da esta noche, para ustedes que están ahí, para mí mismo, tu oración debe ser enfocada, aunque con dolor, es que viene una victoria. Cuando el diablo te ataca de manera tremenda, es porque la victoria está cerca. Venía el ataque más grande para Jesús. Venía el que le iba a entregar, dice allí claramente, dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Venía Jesús, su discípulo, venía Judas, su discípulo, a entregarle. Venía el ataque más fuerte, pero Jesús se preparó para la victoria desde ese momento. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús a usted que está ahí, su oración lo prepara para la victoria. Cuando el diablo te ataca tan fuerte y tan bestialmente que usted a veces no lo soporta, que dice, Señor, ya no soporto más, y usted pone una oración, esa oración suya lo prepara para la victoria. El ataque que viene o que ha venido a su vida es porque el Señor te dice, prepárate, porque viene tu victoria. Prepárate, porque viene tu más grande victoria, porque la prueba va a pasar. El momento oportuno llegó, dijo Jesús, el momento oportuno viene el que me entrega, pero viene la victoria con él también. Viene mi victoria también. Puedes decirlo en el nombre de Jesús. Viene tu victoria. Para los fuertes, los firmes, los que oran, los que tienen esa asignación, Dios le da sus mejores batallas. No le da batallas fáciles. No, le da batallas difíciles. Batallas bien difíciles. En todas las áreas. Porque usted tiene que pasar en todas las áreas. Jesús pasó áreas difíciles. En el desierto fue tentado en esas áreas. En el área emocional, en el área financiera y también en el área de la salud. En ser también tentado en abandonar la palabra o escoger obedecer la palabra a su manera. Muchas áreas de nuestra vida sufrirán batallas, tendremos que vivir batallas o también ser perfeccionados en ellas. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos entregar cada área de nuestra vida. Y si hay una que el diablo identifica que en la cual te puede hacer tropezar, esa área a la que el Señor va a tocar. Y va a venir un momento de batalla muy fuerte en esa área. Pero esa área en la cual el Señor te permite batallar, esa área es la más poderosa para darte la victoria. Es el área en que el Espíritu Santo te va a ministrar para que tu victoria sea más fuerte y más grande. En el nombre de Jesús, escúchame lo que te estoy diciendo. Eso viene del Espíritu Santo. Si el Señor sabe en qué área necesita trabajar, va a usarlos, va a permitir que el enemigo use las personas, la forma, las maneras, las finanzas, las personas, la salud, las tormentas para trabajar en ella, porque esa área es la que Dios necesita que tú la rindas para que se perfeccione y el hombre nuevo sea el que vea, que el Señor vea o que la gente vea como testimonio, no el que pelee, no el que discuta. Probablemente a ti te cuesta una, es la que el Señor quiere. Jesús vendió todas las áreas.
pero los discípulos no. La prueba de ello es que vino uno que no vendió esa área y se dejó comprar por 30 monedas. Le ofrecieron 30 monedas y cayó en la trampa. Y otro que estaba con él esa noche lo negó. Dos de sus discípulos fueron instrumentos del enemigo, el uno para negarlo y el otro para venderlo. Dos áreas de sus discípulos que ellos no rindieron delante de Dios porque no oraron por esas áreas, porque no sometieron al Señor esa área, porque se confiaron que todo estaba bien porque andaban con el amado Jesús, con su amado. No se dejaron perfeccionar del carpintero, no se dejaron tallar. Cada vez que Jesús le decía algo a Pedro, Pedro decía otra cosa. El Señor sabía que Judas extraía de la bolsa de las ofrendas dinero y Judas nunca remedió esa situación. ¿Qué tal si empezamos de verdad? Tenemos la oportunidad a través de la oración que te perfecciona, una oración que te lleva a la victoria, una oración que te lleva a un propósito. Jesús lo hizo en el Getsemaní. Tú tienes un lugar, debes hacerlo allá. Déjate perfeccionar por el Señor si estás orando. Si el Señor quiere tratar en tu vida, déjalo tratar. Déjalo trabajar. Dejemos a un lado muchas cosas que todos los años celebramos lo mismo, pero no pasa nada. ¿Qué tal si empezamos a de verdad a tener un propósito en esta Semana Santa y de aquí en adelante todos los días de nuestra vida? Kelly, bendiciones, un fuerte abrazo, Kelly. Y conforme al propósito de Dios, de verdad, confiados en el Señor, sometidos a Él como lo hizo Jesús. Jesús sometió su vida a la voluntad del Señor. Hoy es muy difícil encontrar cristianos sometidos al Señor. Es muy difícil. La prueba de eso es que en la pandemia mucha gente salió de las congregaciones y otras congregaciones se cerraron. Hoy es muy difícil tener el apoyo de la gente en los proyectos que Dios nos entrega, porque piensa uno o la gente piensa más en ellos que en el propósito de Dios. Jesús pensó en el propósito de Dios, no pensó en él, pensó en el propósito de Dios y al frente tenía a sus discípulos allá, pensó en ellos también, pensó en nosotros, pensó en las generaciones, pensó en su pueblo, aún su pueblo ni siquiera amó a Jesús porque a su pueblo vino, él no lo recibieron, pero él sí pensó en ellos, él sí pensó en la gente. Y sí pensó en la gente, y tanto así que a sus discípulos le dijo, estén dispuestos todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, estén dispuestos. Y los discípulos nunca estuvieron dispuestos. En ese momento después fueron restaurados en la resurrección de Jesús cuando se les apareció y ellos estaban pescando. ¿Qué tal si pensamos en los propósitos de Dios? Empezamos el mes cuarto, día 1. Empecemos a ver eso. Los propósitos de Dios son primero. Jesús dijo, la voluntad tuya es primero. La gente, sí, pensemos en ellos como primero. Yo me niego a mí mismo, dijo Jesús, para que los demás tengan vida. Yo muero para que ellos resuciten. Yo muero para que ellos tengan una vida mejor. Yo muero para que ellos sean bendecidos. Jesús lo hizo. Usted no va a ir a la cruz, pero seguro que por sus obras serás conocido. Por sus obras serás conocido. Si tú miras el propósito de Dios y lo tienes como primero, que dice el Señor, primero el reino de los cielos, primero el Señor, primero, ponga siempre el Señor primero. ¿Sabe qué hizo Jesús en el Getsemaní? Primero el Señor, sometió a su voluntad. Primero su propósito, primero la iglesia, primero el plan de Dios, primero los proyectos de Dios con la humanidad, y luego Él, y luego Él. Jesús murió, resucitó, pero no fue ascendido a los cielos de una vez. Me salto un poco aquí. Él
Fue por sus discípulos. Él apareció a sus discípulos. Jesús hubiese terminado su tarea y chao, hasta luego, nos vemos, cumplí, me voy para el cielo, me voy a sentar a la diestra del Padre. Pero eso no sucedió así. De muchos oran y ya, vienen a la iglesia o a la congregación, inclusive a veces faltan, y ya terminó, ya vemos esta transmisión y ya. No, amado, la vida cristiana continúa, el propósito de Dios continúa, la oración debe continuar, la lectura de la palabra debe continuar, la intercesión debe continuar. Y usted dice, ¿a qué hora entonces trabajo? Pues hermano, lo que es el trabajo, hágalo, pero no deje de hacer lo que tiene que hacer primero el Señor. En la mañana, antes de irse a laborar, primero el Señor. Cuando llegue, denle las gracias al Señor porque el Señor le permitió trabajar, llegar a la casa, comer, disfrutar, tener su descanso. Y al dormir, entregue ese tiempo al Señor también, diciéndole, Señor, muchas gracias por lo que viví hoy. Gracias por la comida, por el techo, por el vestido, por la salud, porque me trajiste a casa. No llegué enfermo, llegué sano, hubo provisión. Pero Señor, quiero antes de dormir interceder para que siga haciendo mañana tu voluntad. Pero quiero interceder por mi mamá, por mis hermanos, por mis hermanas, por el vecino que me causó problemas, por la hermana del trabajo, por el hermano, aún por el pastor que está transmitiendo, ese morochito que está ahí también. También necesitamos intercesión. Hágalo. Le aseguro que el día de mañana verá la recompensa. Le aseguro que así como Jesús después vio y tuvo que pasar por esa situación, después vio la recompensa. Dice, porque el Padre le apartó su trono. Él era de él, tenía su trono guardado. Era de él. Y dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Un nombre por el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. El plan de Dios contigo es grande, amado. Muy grande. Es con todos nosotros. Y si tú lo aceptas, dale lugar entonces al Espíritu. Porque el Espíritu te va a llevar a tener comunión con el Creador, con nuestro Jesús. Y vas a ser realmente muy bendecido. ¿Sabes? Todas estas cosas me las ha dado el Señor. Ha sido tan bueno conmigo de darme palabra, de darme sabiduría, sí, y de darme un renuevo para todo esto, solo por mera misericordia, para darlo a los que lo reciban y orar por aquellos que lo necesitan. Siempre estamos dispuestos. Y cuando uno quiere descansar, alguien viene y necesita oración, alguien viene y necesita una petición que pongamos delante del Señor. Démosle lugar primero a lo primero, que es lo del Señor, y luego vendrá el mío. Jesús podía irse a descansar. Los discípulos también estaban cansados. Imagínense las jornadas de Jesús con sus discípulos. Pero Él fue a orar y a presentar al Señor su vida y aún lo que venía para la humanidad. La oración que te conduce a la victoria. La oración que te conduce al propósito final. Hazlo. Mañana vas a ver la gloria de Dios si lo haces. Y verás que no perdiste tu tiempo. Y ese es corto tiempo, o esa hora de petición, esos 30 minutos o 20 minutos de oración, te podrán librar del horno de fuego del día siguiente, o del lazo del cazador, o también de la peste destructora, o también del león que se levante. Esa oración con propósito te lleva a ser una persona fuerte en el momento de tormenta. Así fue Jesús en el Getsemaní. Úsala. Recuerda, estamos en un tiempo poderoso de Dios. No en vano el Señor permitió que siguiéramos con las noches de oración, intercesión, o las palabras de fe, las palabras de vida que fortalecen nuestra fe. Amado del Señor, la oración que te conduce al propósito, hazla. Elige el lugar o vea el lugar donde tienes que rendir todo al Señor. Y Dios hará,
conforme a su propósito en el nombre de Jesús. Vamos a orar, no sin antes pedirle por favor que comparta esta transmisión. Recuerden que el propósito de Dios es que alguien también la reciba, no solamente usted. Hay muchos que usted tiene en sus contactos, tanto de Facebook como WhatsApp. Hágalo. Dios tiene un propósito también con usted y con las personas que reciban esta transmisión o esta palabra. Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Mañana estaremos a las 10 de la noche nuevamente con otra palabra en este tiempo de Semana Santa, en el nombre del Señor Jesucristo. Y pronto estaremos en un lugar para desarrollar todo eso. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo espero en el nombre de Jesús. Todavía no he escuchado la respuesta de Dios, pero la voy a ver. La respuesta del Padre hacia Jesús fue la cruz. Fue la cruz, fueron los clavos, fue la corona de espinas. La respuesta de mi oración y su oración por la necesidad que tenemos de ese lugar será verlo también. Esperamos la respuesta de Dios muy pronto. Mientras tanto, vamos a seguir orando en el nombre de Jesús. Ore usted conmigo. Permítame interceder un tiempo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Dios amado, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Cada uno de los que están conectados, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús, necesitan de ti, Señor. Necesita de tu presencia. Necesita de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Cada uno de los que se conectaron esta noche, Señor, tienen necesidades en diferentes áreas, peticiones, anhelos de su corazón. Yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que los bendigas de manera abundante. En la salud, en las finanzas, en las relaciones interpersonales. Que no se sientan solos, Señor. Que sepan que tú estás ahí escuchándoles. En el nombre de Jesús. Que sepan que tú les levantas en momentos en que están, Señor, en una situación que hayan caído, que hayan, Señor, tenido desánimo, que tú los levantas nuevamente. Que sepan, Señor, que tú proveerás para sus necesidades. Que sepan, Señor, que aún ese dolor tú, Señor, lo conoces y aún sientes ese dolor. Que ellos sepan en el nombre de Jesús que tú les amas, que tú nos amas con amor eterno. Que ellos sepan que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue en vano, ni nunca ha sido en vano, ni será en vano. Que ellos sepan, Señor, que tú, oh Padre, en el nombre de Jesús, perdona cada una de sus faltas, de nuestras faltas, de nuestros pecados, porque así como perdonaste a Pedro, y aún, Padre, pudiste en ese momento también, Jesús, exponer también su perdón a Judas, también recibimos nosotros el perdón tuyo, Señor. Que sabemos que tenemos la oportunidad, como la tuvo Pedro y también Judas, de arrepentirnos hoy y de entregar nuestra vida y completa voluntad al que nos creó y el que nos llamó, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para mostrarle a otros las virtudes que habitan ahora en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos misericordia por los que no te conocen y nos hacen la guerra. Aquellos, Señor, que nos persiguen, aquellos que vienen en pos, Señor, de ser instrumento también para hacernos tropezar. Clamamos por ellos, tenga misericordia, porque ellos se van a perder, porque no habrá quien interceda por ellos cuando, Señor, oh Dios, el momento de la puerta que se cierre. Tenga misericordia de ellos, tenga misericordia de los que nos persiguen, porque, Señor, no saben que están peleando contra ti, no contra nosotros. Tenga misericordia. Pero ayúdanos a soportar los momentos de prueba. Ayúdanos a soportar los momentos también que somos tratados. Ayúdanos a soportar los momentos, Señor, en que, Señor, pasamos esa situación, porque llegaremos a un nivel mayor. Porque si pasamos la prueba, Señor, tu confianza será en nosotros. Nos darás lo que prometiste. En momentos de la prueba, Señor, ayúdanos a soportar, Señor, oh Dios, con el Espíritu Santo en nosotros y poderle a otros dar el testimonio de esa prueba que atravesamos. Gracias por este día que vivimos. Gracias por la prueba que estuvimos atravesando. Gracias por los que oraron también por nosotros en momentos de prueba, porque sé que hoy más de uno sintió nuestro corazón. Y así como esta madrugada, Señor, tú nos permitiste orar por aquellos que estaban en necesidad y estaban pasando un momento difícil. Así seguimos orando por cada uno de los que están pasando momentos
difíciles, Señor, con el virus todavía. Sácalos de esa clínica. Restaura la salud de algunos, Señor, de muchos de los que están todavía afectados por este virus. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, no solamente los que están enfermos por ese virus, Señor, también por otro tipo de enfermedad, cáncer, Señor, en el nombre de Jesús. Aún brujería, hechicería, libértalos en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, la comunión entre padre e hijos y padres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pero esta noche muy especialmente, seguimos orando, Señor, para que, Señor, oh Dios, nuestro hermano, amigo, Señor Santiago, siga siendo recuperado y bendecido por ti en su salud. En el nombre de Jesús, Señor, también Ivonne Bolaños, nuestra hermana, Señor, consierva de esta, Señor, congregación también, bendícela. Bendice a su familia, a sus familiares. Bendice a los que, Señor, hoy, Padre Celestial, tuvieron ese encuentro contigo. También bendice a los sembradores, Señor, de esta iglesia, de este ministerio. Bendícelos en abundancia. Gracias, Señor, por los que, Señor, oh Dios, recibieron esta palabra y el propósito por el cual enviaste. Permítenos, Señor, seguir cumpliendo con esta labor que has puesto en nuestro corazón. Y añade más, Espíritu Santo. Añade más en el nombre de Jesús. Permítenos mañana, a partir de hoy, colocamos nuestra voluntad delante de ti, nuestro proyecto, nuestro sueño, nuestras peticiones delante de ti, para que, Señor, si es posible, según su voluntad, nos permita avanzar en el día de mañana, en el día nuevo, para que tu gloria Señor, nos acompañe y resplandezca, para que tu propósito con nosotros se cumpla. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados del Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga esta noche. Acuérdese el propósito por el cual el Señor envió esta palabra, de Mateo 26, del 36 al verso 46. Dios le bendiga a usted, a todos los suyos. Nuevamente comparte esa transmisión. Si usted siente sembrar y el Señor coloca en su corazón sembrar en nuestro ministerio, desde luego ahí está la información. Mañana estaremos a las 10 de la noche nuevamente. Bendiciones, Kelly, una vez más. Doña Rosalba, Ivonne, Camilo, Marlene, bueno, todos los que se conectaron esta noche en Los Marinas, Dios les bendiga grandemente. José, bueno, bendiciones a todos. De verdad, muchas gracias por estar ahí. Oren por nosotros y que Dios les use en esa intercesión por uno más. Recuerde, uno más para Cristo, uno más para el Señor. De verdad, seamos portadores de bendición para otros. El Señor les bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir y descansar confiados en ti. Bendiciones, feliz noche, fuerte abrazo para todos ustedes en el nombre de Jesús. Tatiana, bendiciones en el nombre de Jesús. Que descansen, ore antes de dormir. Bendiciones.